estoy con una persona que admiro muchísimo desde que un poco mis oídos se acomodaron a lo que él tiene para ofrecer. Hoy está con nosotros el Chango Spasiuk. ¿Cómo está, Chango? Yo estoy muy bien. Llegó un momento que en la industria habían discos de música folclórica y discos de chamamé, como si el chamamé no fuese una música folclórica. Claro. O sea, todo como de una ignorancia. Nosotros comunitariamente es medio como acompañamos ese proceso, pero no de la manera que lo estamos acompañando ahora comunitariamente. Es como que ahora es como hay un volver a mirar, porque el mundo globalizado es tan agresivo que hay algo hay que tener como para pararse y decir, bueno, el mundo es todas esas cosas, pero dentro del mundo están estas cosas. Claro. Y estas cosas las tenemos que cuidar para que no desaparezcan. A propósito, estuviste hace poco con especialistas de distintos países representándonos y defendiendo de algún modo esta candidatura del chamamé como patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, ¿qué dijiste ahí? No, pero ¿hay tiempo o no? No, fue muy bello el encuentro en donde, no, un poco lo que siempre digo, esto de que la belleza del chamamé va más allá de su música. Bueno, es como dicen, es un modo de ser, claro. Pero ese modo de ser, ¿de qué está compuesto? De una diversidad de elementos. Entonces yo rescato mucho esto de que, por lo menos así es como lo entiendo yo, o sea, ¿por qué hay que cuidar un modo de ser si modos de ser hay en todo el mundo? Claro. O sea, nosotros o esta región no es el único modo de ser que hay, entonces ¿qué deberíamos cuidar? En Madagascar hay un modo de ser, en todos lados hay un modo de ser. Entonces, pero este modo de ser se nutre de una diversidad de elementos en donde la diversidad talla muy fuerte, cómo conviven tantos elementos diversos, cómo hay una transmisión oral ininterrumpida, cómo hay una conexión familiar y comunitaria. Entonces cuando uno está hablando del mundo del chamamé, está hablando de todos esos elementos sincronizados que hay en la transmisión y en el desarrollo de esta música. Entonces, el patrimonio intangible son todos esos elementos, no es solamente una composición de Coco Marola o de Ernesto Montiel, sino es prestar atención al ámbito en el cual esta música, a pesar de los tiempos, no perdió su transmisión, su dinámica, su desarrollo. Entonces, a lo sumo, perdió exposición en los medios, perdió exposición en la industria, perdió exposición en los espacios comerciales, pero esa dinámica, esa transmisión, y que hoy la podemos ver en el conurbano bonaerense, con los hijos o los nietos de los provincianos que emigraron ahí, o con lo que sucede en la Patagonia, o con lo que sucede en muchos lugares de la Argentina, fuera de la región del chamamé, ahí hay como un montón de elementos. Me parece que la intención del concepto de patrimonio intangible es poner atención y crear un marco institucional en el cual cuidar esos elementos, cuidarnos, cuidar la comunidad y cuidar un funcionamiento comunitario que, más allá de otras cosas que tiene, no sé, porque en la comunidad hay de todo, pero de todos los elementos que hay, que nos pueden gustar o no gustar, pero estos elementos de los cuales se expresa y que aparece el mundo del chamamé alrededor de más de 100 años, me parece que vale la pena cuidar. Aparece, digamos, la antropología, ¿no? Sí. Estuviste ahí, pasaste por la facultad, por la vereda de la facultad. No, pasé un año entero adentro, así. Ahora, la antropología se nota en lo que decís, en cómo planteas tus conceptos, está ahí. ¿Todavía estás? ¿Lees? ¿Te gusta? ¿Mirás? No sé si... O sea, lo que está es el interés de hacer lo tuyo lo mejor posible. O sea, y hay un aspecto que decís,
quieres hacerlo bien para ser eficiente y funcionar bien y trabajar mejor, puede ser una parte, pero el hacerlo bien es hacerlo bien en muchas direcciones, o sea, componer honestamente o pensar estética, buscar un cierto grado de belleza, pero después en términos comerciales tratar de hacer también bien tu parte, Claro. de hacer un buen concierto, de que suene bien, de trabajar con un buen equipo técnico, de armar un buen equipo de trabajo, de hacer una bella tapa de disco o de comunicar de la mejor manera posible. Si lo estás haciendo durante 40 años vas aprendiendo y te vas esforzando, entonces, y te vas preparando. Entonces yo no doy nada por sentado a esta altura del partido. Me sigo preparando, Claro. o sea, sigo leyendo. Entonces eso pareciera de que hay algo de antropólogo. Por ahí también es el hecho de haber hecho en 11 años 80 capítulos de Pequeños Universos, viajando. Entonces eso pareciera de que hay ahí algún costado como que de no músico y de más antropólogo que músico, pero en realidad es un músico el que viaja. Y miro como músico y me detengo en las cosas que me gustan como músico, o me detengo en lo que considero bello y que expresa belleza para mí. A propósito de eso, ¿no? Hace mucho tiempo un compoblano tuyo decía que en el golpe del 30, el que derroca a Irigoyen, genera, entre otras cosas, no nos vamos a detener ahí, pero un concepto que a mí me quedó muy marcado, porque un concepto de represión cultural, ¿no? Porque es como que se les mandó circulares a los docentes de todas las escuelas, sobre todo las de los márgenes, digamos, de las fronteras, para que avergüencen a los chicos de la cultura de sus padres y un poco pensaba que eso nos queda, ¿no? Nos queda como lastre ahí, ¿no? Sí, obvio que está en nosotros. Y pensaba en Pequeños Universos, digamos que ahí tal vez hay un alien que rescata todo el tiempo, ¿no? Tal vez por ese pasado, qué sé yo. Sí, pero es cierto, nosotros arrastramos muchas cosas y tenemos que sanar muchas cosas, pero la mejor manera de sanar no es ocultar, es ver y volver a poner en su lugar algunas cosas desde la hora, con las herramientas que tenemos ahora. Pero sí es cierto esta cosa de eso es agua, eso es cosa de Mencho y estas cosas, y uno lo tiene como latiguillos. Claro, y están ahí, ¿no? Como sobre el cuero lo tenés totalmente marcado. Y no ha pasado tanto tiempo. Esto es muy reciente. Es muy reciente. Uno cree que ha pasado y no ha pasado nada. Ahora, es un poco restañar esa herida el hecho de haber llevado el chamamé al Teatro Colón y haber tocado Cocomarola ahí y el kilómetro 11 en el Cocomarola, ¿no? Cocomarola en el Colón, ¿no? Sí, muy bella. Siempre tengo presente esa imagen de cuando me invitaron a tocar al ciclo del Colón y que por suerte pudimos grabar ese disco en vivo y quedó ese concierto ahí. Pero una de las alegrías más grandes para mí fue poder tocar, pasar. Es como una manera de decir, no me olvido. Ven, Mario del Tránsito, Cocomarola, ven. Ven que te espera el premio de tu virtud. Me gustaría saber qué te pasa cuando escuchás que año a año nuestra región, no toda esta región, esta gran región norte, sigue siendo postergada, encabeza índices de pobreza, de indigencia. ¿Qué te pasa cuando ves eso? Es difícil hablar y siempre lo que digas te va a ser poco. Es como lo que puedas decir siempre no va a alcanzar a poner todo el problema sobre la mesa o toda la posible solución sobre la mesa. ¿Desde cuándo viene la explotación del hombre por el hombre? O sea, ¿desde cuándo nosotros venimos repitiendo errores comunitariamente? ¿Quién nos llenó la cabeza como para que nos juntemos 3 países y pulvericemos el Paraguay?
¿Por qué? ¿Motivados por qué? A mí realmente me dan ganas de vomitar la palabra meritocracia. Me parece una berretada total. O sea, no encuentro otra palabra. O sea, esta cosa de estoy así porque quiero y el que no quiere no está así porque no quiere. Me pueden dar un montón de ejemplos, pero... Sí, pero también ahí sale la superestructura, y la superestructura condiciona mucho, lo mismo que el lugar. Entonces, decir, ¿cómo va a saltar de la guerra a la triple alianza, a la meritocracia y todo lo demás? Estoy hablando del hombre por el hombre, del egoísmo, de la empatía y de todo lo demás. Entonces, si yo nací en un lugar en donde mi padre me enseñó a trabajar, yo voy a aprender a trabajar. Si yo nací en un lugar en donde mi padre no me enseña a trabajar porque no hay trabajo, o en donde carezco de un montón de cosas, entonces no he tenido la posibilidad de desarrollarme. No son igualdad de condiciones. Claro. Entonces, al no haber igualdad de condiciones, no hay igualdad de posibles desarrollos. Entonces, esta falta de empatía, de sentir lo que me rodea, de ambicionar menos para mí y de pensar y digo, es esa mecanicidad constantemente que nosotros venimos viviendo, y por eso volvemos a mirar y el desarrollo termina siendo no desarrollo. Si yo pierdo mi conciencia de obrero, porque soy un músico y porque toco y porque todo lo demás, entonces no soy un obrero, yo soy una persona de otra casta social. Entonces, a la hora de tomar decisiones políticas o de construcciones institucionales, voy a elegir no como un obrero. Claro. Pero en el fondo yo soy un obrero. Entonces, si yo pierdo mi conciencia de obrero, pero porque después, si yo creo que soy otra cosa, después tomo esas decisiones, pero las decisiones que tome ese sector institucional no me ve a mí como un obrero. No, exactamente. No me ve a mí como un tipo de la alta sociedad. Me ve a mí como un obrero más. Entonces, es como que nosotros tenemos que aprender a mirarnos y aceptar lo que somos y estar como más juntos y sentir de que lo que impacta en el otro, tarde o temprano me va a impactar a mí. Cada vez que te escucho hablar, y ahora mismo tirás autores, lecturas, y leíste a Matsuma Yo, lo citás en una cosa tuya, y este poeta japonés, en uno de tus programas, cerrás con esto y dice: no sigas las huellas de los antiguos, busca lo que ellos buscaron. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás haciendo un poco de música para salir a volar? ¿Pensando en qué cosa? No sé, te pregunto. Hago de todo. O sea, tengo un montón de proyectos paralelos. Estoy acá en el teatro y voy a tocar un proyecto sinfónico que tengo. Por otro lado, tengo el proyecto de mi grupo de siempre, con el cual toco mi música. Por otro lado, a veces tenemos proyectos en común, por ejemplo, con las hermanas Vera y con los Núñez, que se llama Tradición Chamamé. Y un proyecto no anula a los otros, o sea, a veces puedo tocar una cosa, otras veces puedo tocar otra y otra. Últimamente estoy haciendo un proyecto de música electrónica que se llama Pino Europeo, que me junté con Pedro Canale, Chancha Vía Circuito se llama el proyecto, de Pedro Canale, es el que hizo sonar a la Ralda en Breaking Bad, en esta serie de Netflix. Y él había hecho un remix de eso. Y cuando yo miraba la música electrónica veía, mira cómo coquetean con el tango, o con la música del altiplano, o con un montón de música del mundo.
cuando mi disco Polcas de mi Tierra cumplió 20 años, música de inmigrantes de la chacra, de gente que habla, cómo se casaba, cómo eran sus fiestas, yo me decía, me encantaría ver cómo podría, como un desafío estético, cómo podría ser probar con estas nuevas tecnologías, reversionar las canciones de Polcas de mi Tierra o parte de ese disco en este formato electrónico. El proyecto se llama Pino Europeo porque dentro del disco de polcas hay un viejo que compra una caja de madera a principios del siglo, que decía que era una caja que venía de Alemania, que venían con armas, y lo usa como una practicuna en el yerbal, mientras Carapie crió los hijos dentro de la caja de madera como si fuese una cuna. Cuando los hijos ya crecieron, desarmó esa caja y del pino de la caja se hizo un violín y empezó a tocar el violín, Don Chinoski ahí en Panambi, Misiones. Y en un momento me dice, esa caja, Chango, era pino europeo. Entonces yo decía, la música como esa caja de madera, con algo que va como, en un momento fue una caja de armas, después fue una cuna, y después terminó siendo madera para un violín, y después ese violín, con quien lo hizo ese violín, aparece en Polcas de mi Tierra para un disco sobre la música de los inmigrantes. Hoy ese disco cumplió 20 años y de golpe yo digo, ¿por qué no probar ese mundo con un formato electrónico como un desafío estético? Y el proyecto se llama Pino Europeo. Lo llamé a Pedro, le digo, quiero hacer esto. Y en el disco aparece Miss Bolivia, aparecen unas cantantes ucranianas y tocamos con máquinas, con loops, aparecen las voces de los inmigrantes arriba. El disco no salió en formato físico, salió en formato digital. Está en las plataformas digitales. Y cuando estábamos por hacer un concierto en Buenos Aires, un Niceto creo que era, estábamos promocionando, lo voy a ver a Lalo, a un programa, en ese momento tenía un programa en la Pop, y con todos los invitados, Lalo Mir se ponía a rapear sobre texturas de música y todo lo demás, con el invitado que tenía. Si iba un músico de cumbia, tocaba cumbia y Lalo recitaba, qué sé yo. Y en un momento Lalo empieza a recitar Acuarela del Río. Un canilla poí, una balsa en el río. Bueno, y empezó, me dice, lo tengo en mi cabeza de la infancia escuchando por la radio, dice. De memoria se lo sabía. Me dijo, en San Pedro lo escuchábamos por la radio y lo sé de memoria, dice. Y empezó a rapear. Y cuando empezó a rapearlo y a cantarlo, así a decirlo, yo dije, qué buen bonus track para el disco. Entonces le dije a Pedro, armemos un loop y que Lalo Mir rapee Acuarela del Río. Entonces, al final del disco de Pino Europeo hay una versión de Acuarela del Río hecha así con este formato. Un canilla, poí, una balsa, una guaina, una flor en el río. Un paisaje de cielo reflejan las aguas del Gran Paraná. Más allá, Camalote va flotando hacia la orilla. Más allá, Camalote va flotando hacia la orilla. Que arbolada de sauces nos invita a soñar. Bueno, lo he hecho, ya está el disco. Posiblemente antes de que termine el año, Pino Europeo salga en un tiraje físico. Pero mientras tanto yo sigo tocando mi música, y mi música es como su papel de aquí. Antes era así, ahora es así, después así, y cada vez es como se va siendo como un abanico grande en donde están todos estos elementos que vinimos charlando durante este rato juntos y que yo agradezco un montón. Pero en mi música son todas esas cosas, cada una de ellas está ahí. Puede estar desde Las Veras o Los Núñez, mi padre, las polcas, los chotis, el chamamé, Coco Marola, todo ese embolleré, todo ese guiso enorme ahí. Chango, podemos estar hablando 3 días, pero la última, y te voy a poner en un aprieto de verdad, a mí siempre, no sé, por alguna asociación que no lo logro determinar, un tema tuyo, el que más me gusta, es tristeza, ¿no? Pero también me gusta infancia, pero también me gusta mi pueblo, mi casa,
La Soledad, Misiones, Tierra Colorada, esos discos, Punandí, Tierra Colorada, son... Pero siempre hay tristeza, infancia. Están ahí, resuenan todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es tu mejor composición? No sé. O sea, no. Por momentos, cuando presentas un disco y de golpe estás tocando mucho, una canción, después decís, es como, no la tocas tan seguido para no tocarla mecánicamente, pero no. Todas esas composiciones yo siento que son como mi música, el chamamé crudo, la cadencia del violín del inicio, la Tierra Colorada. Todo lo que nombró es mi centro de gravedad. Todas esas melodías. Pero yo no soy un músico de una composición. Ni siquiera soy un músico no sé, de éxitos. No tengo ningún éxito comercial. En realidad, mi música son todas estas canciones o todo lo que uno puede tocar en un concierto que puede durar 1 hora o 1 hora y media, no deja de ser un intento de querer ser una sola canción. Que uno la toca una y otra vez, buscando lo que dice Atahualpa, la sombra que el corazón ansía. Es como un intento, y una nueva composición es un nuevo intento, y otra nueva composición vuelve a ser un nuevo intento. Tal vez, a lo mejor, suceda algo, aparezca, entonces uno lo intenta nuevamente. Entonces, mientras tanto vas componiendo, pero no puedo decir mi tema arquetípico es tal, porque lo que representa para mí, por ahí a lo mejor no representa para otros, pero no está muy fuera de lo que usted planteó. O sea, porque son discos muy simbólicos para mí esos, o sea, Tarefero de mis pagos. De hecho, siguen sonando y siguen generando un montón de cosas, ¿no? Y sí, esa música, esos discos son como a partir de ahí digo, creo que es por acá por donde quiero ir, y de hecho sigo pensando en ese sonido para un proyecto nuevo. O sea, cuando estoy pensando en un proyecto nuevo, estoy pensando en música y que tenga la impronta que tienen esos discos. O sea, el futuro de mis discos, si puedo, y que espero poder, es ir en esa dirección. O sea, no va a estar muy lejos de ese sonido de violín, de cello, de percusión, de guitarras, de que la voz del dúo que aparece por momentos, pero no como elementos aislados, sino como un solo cuadro, mi cuadro, mi pequeño universo, por decirlo de alguna manera. Gracias, Chango. A ustedes, a ustedes.